adelantado. Vida y memoria de la experiencia judía durante la última dictadura. Saludamos ahora formalmente a Emanuel Nicolás Kahn. Hola Emanuel, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, recién repasamos justo algunos testimonios, material exclusivo, inédito, que por primera vez se está dando en un canal de televisión, en esta edición especial de Visión 7. ¿Tu primera visión? Mira, son documentos que, como ustedes señalan, son la primera vez que se hacen públicos. En el fondo tienen declaraciones que muchos de esos dirigentes de la comunidad judía hicieron por otras vías o que quedaron inscriptas en fuentes documentales o en periódicos o por otras vías de entrevistas y que de alguna manera se inscriben en lo que han venido hablando y un poco Luis señalaba al principio. Era, digamos, una campaña, o cómo pensar esto, como una campaña de la Junta Militar de ventas al exterior, ¿no? Entonces, un poco lo central ahí no era tanto hablar de las organizaciones político-militares, de la guerrilla, sino justamente de pensar lo bien que se estaba en la Argentina transitando el 76 en adelante, ¿no? Entonces, un poco ahí la centralidad está puesta en esos testimonios, ¿no? Lo que creo que es problemático, y un poco tanto Emilio como Luis lo han señalado, es que ninguno de estos actores ignoraba lo que estaba sucediendo en el espacio clandestino de ese periodo dictatorial, ¿no? Digo, entonces ahí está como el problema en cómo sopesar una y otra cosa al mismo tiempo, ¿no? A ver, Nicolás, vos planteás algo en el libro que también encuentro en un libro que también quiero recomendar, de Graciela Mochovsky, el libro de la biografía de Timerman. Vos planteás que los militares tenían más miedo a que se supiera o que se filtrara esta idea de que eran, y lo eran, antisemitas, que de las desapariciones que ellos creían iban a poder camuflar en esto de la guerra sucia que ellos hablaban de eso, ¿no? Los dos, vos también lo asumís, ¿no? Y que eso también benefició a los líderes de la comunidad judía, que marcás dos ejemplos muy buenos de revistas que publicaban material nazi. No propaganda, sino libros de Hitler y de Goebbels. ¿Qué revistas eran? ¿Cómo era esa parte? Mira, ahí hay dos cuestiones que me parecen interesantes y que son fáciles de sintetizar. Muy tempranamente la dictadura sufre sus embates desde el campo internacional, digamos. Bueno, la presidencia de Jimmy Carter pone el acento en la violación de los derechos humanos en Argentina. La primera comisión del Parlamento americano de investigación de violación de derechos humanos en Argentina es del año 76, es de agosto, septiembre del 76, está el informe de Amnesty del 77, y las denuncias muy tempranas también ligan la cuestión de la violación de derechos humanos con el antisemitismo en la Argentina. Por cuestiones de larga data, digamos, de pensar que este era un país de refugio de nazis y demás, pero particularmente porque las primeras denuncias de desaparición tenían que ver efectivamente con jóvenes adscriptos o de ascendencia judía, no necesariamente militantes de los movimientos juveniles sionistas y demás, sino militantes de la tendencia revolucionaria y otras organizaciones, pero que se filtran como denuncias hacia el exterior. Y me parece que eso hace que la cuestión del antisemitismo empiece a jugar muy tempranamente en contra y como denuncia de la violación de derechos humanos en el campo internacional. Lo cual hace que, por el contrario, la Junta Militar, sobre todo Videla, Arguindegui y el ministro del Interior, tuvieran como una mirada muy solidaria, muy atenta a las demandas de esa misma dirigencia de la comunidad judía. Esa dirigencia, Resniski, Nehemías Resniski, que es uno de los que aparece en los videos, había sido el presidente de la comunidad en los años anteriores, y lo que había sufrido de alguna manera eran los desaires de López Rega como ministro, ¿no? Entonces, de repente, el golpe del 76 abre las puertas a un nuevo diálogo con el Estado. Arguindegui es un tipo muy abierto a recibir las demandas de la dirigencia de la comunidad judía. Por ejemplo, suspender las ediciones Odal, ¿sí? O las ediciones Milicia, que eran editoriales que directamente imprimían y comercializaban en los kioscos de Buenos Aires Mi lucha de Hitler. Y eso la comunidad judía lo ve como batallas ganadas, la dirigencia de la comunidad judía lo ve como batallas ganadas por una prédica antisemita que viene en Argentina desde los 60 y 70 y que no había encontrado eco en los funcionarios del Estado. Y en ese sentido ahí se juega esa doble cuestión. Hay antisemitismo en el orden de lo clandestino, en los centros clandestinos de detención, ¿sí? Pero en el orden público hay un cuidado porque eso no parezca. Por eso pueden aparecer rabinos diciendo acá hay libertad religiosa, podemos ir a rezar, podemos usar el púlpito, porque efectivamente eso también estaba pasando. A propósito, justamente vamos a escuchar ahora a Héctor Timerman hablando sobre la situación por la que atravesó su padre Jacobo durante la dictadura cívico-militar.
¿Había relaciones o intentos de los militares de poner solicitadas en diarios extranjeros, de frenar la ola de denuncias? ¿Qué se acuerda de esa época? No, me acuerdo, Burson Marsteller ponía, me acuerdo de muchos, se ponía, ¿cómo se llama?, solicitadas en distintos diarios, pero me acuerdo de uno que me pareció que explica un poco el fracaso de esta política, que es un suplemento especial que publican en el Financial Times de Londres. Ahora bien, el Financial Times aceptaba el texto que le daba la dictadura militar, que había sido preparado seguramente por una agencia de publicidad, donde todo estaba fenómeno, pero había dejado un recuadro para que escriba un periodista del Financial Times. Y el periodista del Financial Times le dedicó ese recuadro a la situación de mi padre, que estaba preso. Era un periodista que había vivido en la Argentina, había sido corresponsal de Financial Times. Y bueno, se armó un escándalo bárbaro porque la dictadura militar no quería pagar por eso. No lo quería pagar porque decía, no, pero ¿cómo me publican esto? Y dice, no, bueno, pero el Financial Times tiene la última palabra sobre lo que se publica en el diario. La aparición de mi padre en Estados Unidos y el reconocimiento que tuvo por parte de la comunidad judía y por parte, digamos, de los organismos de derechos humanos, o sea, hizo volcar la situación de Estados Unidos, o sea, en la materia de los derechos humanos. Pero ya Estados Unidos tiene un rol muy importante en el sentido de que durante la presidencia de Jimmy Carter, donde él fue un presidente que estuvo muy atento a la situación en la Argentina y en Chile también, y en El Salvador y en distintas dictaduras. Lo que pasa es que, ya le digo, en la medida en que empezaron a aparecer los testimonios, en la medida en que empezaron a aparecer las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, el testimonio de mi padre, testimonio de gente que era imposible de contrarrestar, imposible de decir que era falso, ¿no? El libro de mi padre llegó a estar en la lista de bestsellers del New York Times. Digamos, no había una capacidad. Lo que sí creo es que más bien lo trágico de todo esto fueron aquellos argentinos que se prestaron a participar de esa campaña. Inclusive la primera lista que yo conozco, o sea, que se da a conocer sobre desaparecidos en la Argentina, se hace en la Embajada de Estados Unidos aquí en Buenos Aires. Y eso era posible porque justamente la dictadura militar no sabía bien qué papel tomar con Estados Unidos. Recuerdo, por ejemplo, que cuando Jimmy Carter pierde las elecciones y asume Ronald Reagan, estaba de paso por Buenos Aires David Rockefeller, ¿no es cierto? Y David Rockefeller da un almuerzo en lo que hoy es Puerto Madero, el Yacht Club de Puerto Madero, lo que hoy vendría a ser Puerto Madero, y el discurso de él, que salió publicado en el New York Times, dice, bueno, señores, se acabó la época de los derechos humanos, vuelven los negocios. ¿No? Así se expresaba David Rockefeller frente a un auditorio de argentinos que lo aplaudían, ¿no es cierto?, porque había terminado por fin este tema. Yo recuerdo algo, sí, algo que para mí tiene mucho valor en mi vida personal, que es que cuando lo secuestran a mi padre, el 15 de abril del 77, yo recibo de parte de Carter y de Patricia Ayrián un discurso que da Carter sobre los derechos humanos, y me lo autografían y dicen para Jacobo Timerman y para Héctor Timerman, por su dedicación a los derechos humanos, Jimmy Carter y Pat Derian, ¿no? Y los dos lo firman. Y yo lo guardé como un recuerdo, digamos, sin saber si yo iba a volver a ver a mi padre con vida o no. Pero lo que quiero decir es que ¿qué había sucedido? Que Patricia Ayrián había venido a la Argentina antes del secuestro de mi padre. Y la primera visita que hace Patricia Ayrián, ningún director de diario la quiso recibir. Y el único que la recibió fue mi padre, y yo estaba presente en esa charla. Si me permiten, otro de los temas que yo creo que sí le preocupaba mucho a la dictadura militar era el tema de la libertad religiosa. Básicamente lo que ellos, o sea, veían era que se estaba filtrando hacia el extranjero un gran antisemitismo. Que dentro de la represión, quien era de origen judío
sufría más, digamos, los rigores de la represión, de las torturas. Hay un ensañamiento. A tal punto mi padre recuerda que en una sesión de tortura en un campo clandestino de detención en la provincia de Buenos Aires, recuerda escuchar a una mujer gritar que ella no era judía, que en realidad era alemana y que se habían confundido, que ella no era judía, para tratar de que por lo menos la tortura sea un poco menor o más leve. Bueno, allí está el testimonio del canciller Timerman. Emilio, más sobre nuestro entrevistado. A ver, una cuestión que dejó muy en claro, ¿no? El caso Timerman tuvo un impacto internacional enorme, enorme, esto hay que decirlo. Ahora, la pelea con la DAIA, porque más allá de Resniski, que hubo una pelea con Resniski, también la hubo con Gorenstein, y lo que nosotros vimos hace un rato de Gorenstein es mucho más fuerte, porque realmente está desconociendo la situación. Quería preguntarte, Manuel, ¿qué opinabas de esto? Sí, un poco... Uno, si viera la dictadura efectivamente como un proceso, podría decir que los actores sabían tempranamente cuál era la dinámica de la dictadura, pero que efectivamente hacia el final y después, sobre todo después del caso Timerman, ¿sí?, el conocimiento detallado, más minucioso acerca de cuáles son las dinámicas represivas, hacía como medio inviable esta idea de expresar en el espacio público un desconocimiento acerca de las lógicas represivas. Me parece que ahí lo que opera, o lo que podríamos pensar, no solo en el caso de Gorenstein, sino viendo también otros sacerdotes y demás, creo que lo dice uno de los entrevistados que aparece ahí, era como una apreciación de que era el costo que había que pagar también, ¿no? Para, entre comillas, podríamos decir, normalizar la situación. Pero efectivamente hay como una diferencia entre la perspectiva que tiene Resniski en torno al caso Timerman y lo que va a suceder después. Sobre todo porque una vez liberado Timerman en el 79, lo que se viene con su testimonio y con sus denuncias es una fuerte denuncia de que la comunidad judía argentina no hizo lo suficiente públicamente para reclamar su liberación. Entonces ahí se juegan como internas que hacen que la comunidad judía se repliegue y de alguna manera se derechice aún más, ¿sí?, hacia fines de la dictadura, y que, digamos, terminen sosteniendo un discurso, sobre todo ya en el 84, en la transición democrática, diciendo que no hubo antisemitismo. Eso fue mucho peor, digamos, ¿no? Porque una cosa era decirlo bajo presión en el 78, 79, 80, podríamos decir, pero en el 84 ya esa presión no existe, y el informe sobre los detenidos desaparecidos de origen judío de la DAIA del 84 es como muy laxo, ¿no? Como diciendo, bueno, hay unos pocos judíos desaparecidos, no fue para tanto... Y digamos, eso era como mucho peor, pero se escribe en esa polémica que es tras la liberación de Timerman. Muy bien, ustedes saben que en la tarde de hoy se realizó una concentración en la Plaza de Mayo. Allí estaban los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, militancia. Estas fueron las repercusiones después del acto. Se va a avanzar mucho más de lo que muchos creen, como hemos avanzado en los últimos años en la Argentina, aboliendo la ley de obediencia final, de punto final, de obediencia debida. En realidad hemos reparado un montón de actos de injusticia, producto de la animalada que se ha llevado adelante a partir del 24 de marzo del 76, ni más ni menos que matando a miles de jóvenes que soñaban, que luchaban por un país mejor. Vine a acompañarlas a ellas, a estar presentes en un momento que después de 39 años, como suele decir Eve, no se mira en forma negra, se mira con luz. De lo negativo hay que sacar las cosas positivas, y que esta fiesta, donde está llena de pibitos y pibitas, donde están llenos de mujeres con sus hijos, de hombres grandes y mujeres grandes, que saben que es una fiesta de la familia, que no hay un problema, que no puede venir acá preocupado porque pueda pasar algo, porque no va a suceder. Entonces uno se da cuenta entonces que no ha sembrado en el mar, a que lo que ha hecho precisamente es poner las cosas en su lugar para que entre todos tengamos en claro que eso no puede, lo que nos sucedió no nos puede volver a suceder. Y por eso, acompañando a las madres, me siento más feliz en este día. Nosotros estamos felices y estamos seguras que lo que hemos hecho está bien y que tenemos que seguir haciéndolo, que el amor de la gente es más compromiso, y estamos seguras que vamos a ganar, porque esta gente acá no la trajo el choripán, ni la Coca-Cola, ni el micro, la trajo el amor al proyecto nacional y popular. En una expresión multitudinaria, mirá que uno tenía expectativas importantes, pero llegar aquí, mejor dicho, llegar, todo el trayecto hasta aquí fue muy emocionante. Venir a esta plaza acompañando a madres y a otras organizaciones que dan el presente, pero también nos permiten disfrutar de un país distinto, de un país más digno, de un país más inclusivo, más independiente.
y que en gran medida, en grandísima medida se lo debemos a Néstor y a Cristina. Néstor llegó a Casa Rosada y con él llegaron Memoria, Verdad y Justicia, y es lo que hoy venimos a celebrar. Bueno, esto sucedía hoy a la tarde, Cecilia, en el marco de este acto central. Lo despedimos a Emanuel. Gracias por haber venido, Emanuel. Emanuel está por presentar claro que un sí, libro. este viernes. Sí, señor. A las 19 horas. Acá lo tenemos el libro. Es el libro que estuvimos comentando Sí, y que sí, estuvimos claro. preguntando. Viernes, 17 horas, Arauz 2838 en el IDES. Ahí lo tienen. Perfecto. Recuerdos que mienten un poco. Emilio Ruchaski, gracias A ustedes. por esta edición especial. Luis Brustein, un placer como siempre, Luis. Un placer. Nosotros nos estamos yendo, por supuesto los esperamos puntualmente mañana a las 8 de la noche, les agradecemos mucho que estén allí y nos vamos a ir con una frase que fue la última que dijo Estela de Carlotto desde el escenario cuando cerró la alocución, que dijo: no es casual que identidad rime con verdad y libertad. Mañana a las 20. Sí, señor, Los gracias. esperamos. Chao.